Hoy, 4 de diciembre del 2023, quedan 2 semanas para que en Chile se celebre la votación para conservar la actual constitución con el en contra o cambiarla por la propuesta del a favor. Desde el punto de vista de economía país, ¿cuál es el rumbo o a qué países se parecerá Chile en el caso que gane esta última opción? De acuerdo a la experiencia internacional, existen países vecinos con idiosincrasias similares que han adoptado constituciones del mismo perfil que la propuesta. ¿En qué situación están ellos hoy en día? En la propuesta actual de la favor se redacta un artículo que es idéntico al que se aprobó en la Constitución, por ejemplo, de Venezuela en el año 1999, en Ecuador del año 2008 y Bolivia en el año 2009. Este artículo fue el que constitucionalizó el rumbo económico de los citados países y es tal cual como lo redacta la propuesta del a favor. Es de conocimiento público de qué manera afectó en la economía de estos países este cambio de constitución. Sin embargo, ¿cómo se abre esta caja de Pandora en la economía luego de adoptar este tipo de constituciones? Por ejemplo, ¿cómo se desarrolló el proceso de declive económico, sobre todo en el terrible caso de Venezuela? ¿Cuál es el citado artículo de la propuesta del a favor que abre la caja Pandora? Para comentar y proyectar el rumbo que tomaría la economía en los próximos 50 años en el caso de que Chile cambie de constitución, lo veremos en el capítulo de hoy, acá, en Secreto Financiero. Esta es una oportunidad en la cual convergen con bastante fuerza el ámbito económico con el político, y donde la población toma parte y decide, incluido desde el punto de vista económico, el camino rumbo que tomarán sus vidas y la de sus familias para los próximos 50 años, al menos. Chile tiene hoy la fortuna que podemos observar cómo les ha ido a otros países, suerte que no tuvieron ellos cuando transitaron por este mismo proceso en años anteriores. En el video de hoy vamos a hacer uso de una gran herramienta que es observar cómo les ha ido a los países vecinos que han adoptado constituciones similares en la que hoy se redacta la propuesta que entraría en vigencia en Chile en el caso que gane la opción a favor, con el objeto de hacer un análisis y proyectar los años venideros. Vamos a ver qué dicen los textos. La actual y vigente Constitución menciona que Chile es un Estado que se basa en el principio de subsidiariedad. ¿Y qué es subsidiariedad? En términos simples, es que el Estado solo participa en los sectores económicos en los que los privados no pueden hacerlo, por las limitaciones que tengan, sean técnicas u otros, o porque no les sea viable participar. Entonces, un Estado subsidiario no solo limita su participación en la vida económica y social, sino que intenta fomentar la participación privada en los ámbitos como la salud, educación, vivienda, entre otros. ¿Y qué dice el texto propuesto del a favor y el venezolano, por ejemplo? Veamos. Desde el punto de vista de la economía del país, lo que nos compete de la propuesta del a favor es el artículo 1, punto número 3, que indica esencialmente lo siguiente. El Estado de Chile es social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales, deberes constitucionales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales. Y el de Venezuela esencialmente dice lo siguiente. Artículo 2. Venezuela se constituye en un Estado democrático social de derecho. Como se observa en ambos textos, se define al Estado como democrático y social de derecho, es decir, define el tipo de Estado en que se convertiría Chile y en lo que es hoy en día Venezuela. Estos conceptos en la Constitución definitivamente marcarán el rumbo de la economía de Chile para los próximos años y décadas. La figura es esta. Los políticos en tiempo de elecciones prometerán de todo para ganar y después el gasto será incontrolable porque la Constitución se los permitirá. Subirían impuestos aún mucho más y la caja de Pandora se abrirá. Es decir, el populismo omnipresente. Solo tenemos que ver los datos de cómo sucedió en Venezuela, Bolivia y Ecuador. ¿Qué dicen los textos de Ecuador y Bolivia? Lo siguiente. Constitución del Ecuador, promulgada el año 2008, dice esencialmente, artículo 1. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social democrático. Constitución de Bolivia, promulgado el año 2009, dice esencialmente lo siguiente. Artículo 1. Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho. Como se observa en los textos destacados, en las constituciones de los países vecinos, estos artículos se redactaron de la misma forma al que propone el a favor en Chile. En comparación a lo que indica la constitución actual y vigente versus la propuesta del a favor, Chile pasaría de forma automática de ser un Estado subsidiario a ser un Estado de perfil socialista, al igual a lo que hoy es en día Venezuela, Bolivia y Ecuador. Ahora, ¿cómo les fue a aquellos países con el cambio?
Veamos el caso emblemático de Venezuela, 1999, año de constitución. La Constitución de Venezuela entró en vigencia el 30 de diciembre de 1999, recordemos esa fecha, porque marca un antes y un después para la historia de ese país, al menos en lo que nos compete en este video, que es revisar el desarrollo económico. Cabe decir que es un texto muy bonito, entre comillas, que menciona un sinfín de derechos sociales, pero que no se ve reflejado en absoluto en el bienestar real de la población. Se debe mencionar además que Venezuela tiene una cantidad de recursos naturales muy superior a Chile, comparable a los países con mayor cantidad de reservas de petróleo en el mundo, como lo es Qatar, los Emiratos Árabes. Es decir, y en teoría, Venezuela tenía los suficientes recursos para realizar el gasto público y en un comienzo cumplir con lo prometido en la Constitución, que era proveer el derecho a la vivienda, salud, educación, etcétera, etcétera. ¿Y por qué las cosas salieron tan mal? Básicamente porque la naturaleza socialista de la Constitución fue un detonante para hacer crecer al Estado a tal medida que se encargó de la producción casi completa de los alimentos y suministro de servicios esenciales como la salud, y esto dio como resultado un colapso generalizado. ¿Cómo no iba a ser de esa forma si el Estado no es un buen administrador ni productor? Empezó a producir cada vez menos, a endeudarse cada vez más y a emitir dinero a tal medida que inundaba la economía, generando la temida hiperinflación. Veamos los datos. Resultados: hiperinflación con un pic en febrero del 2019 de un 345.000%. Repito, de un 345.000%, solo ese mes, febrero del 2019. Desabastecimiento de alimentos y productos básicos y una crisis migratoria sin precedentes en Latinoamérica, producto de que la población venezolana ya no tenía lo esencial para vivir, a pesar de que su constitución garantizaba lo esencial y mucho más aún, le garantizaba vivienda, educación, salud, eso sí, todo gratis, porque se supone que era un derecho. El gasto público se disparó entre los años 1997 y 2004. La flecha roja indica el año en que entró en vigencia la Constitución, año 1999. Y la deuda pública disparada ya a partir del año 1998. El primer año ya se había disparado. El déficit público alcanzó el desequilibrio completo entre los años 1997 y el 2009. El gráfico engaña un poco porque el gasto en los restantes años fue alto, pero aparecen planos para que se aprecie la subida del gasto en los años peak. Y lo mismo sucede con el gráfico de la hiperinflación, en el cual los años que el fenómeno monetario golpeó con mayor fuerza fue entre el 2017 y 2019. Por ejemplo, observen que la inflación en el año 2015, en el gráfico en el círculo rojo, casi no se aprecia en el gráfico, pero se observa de esa forma así de plano para poder observar los años de mayor pic. La inflación en el año 2015 terminó con un 180% en el círculo rojo. Imagínense, hoy en Chile nos afecta una inflación que llegó a un pic de un 14% el año recién pasado, 2022. ¿Y qué tal el caso de Bolivia y Ecuador? Caso de Bolivia, 2009, año de constitución. El gasto público del año 2009 al 2022 ha aumentado un 252%. Miren la gráfica, antes del año 2009 estaba con un crecimiento moderado y luego completamente ascendente. Y la deuda pública se disparó un 480% desde el 2009 hasta el 2022. El déficit público ha pasado de casi cero en el año 2009 a 3.200 millones aproximadamente para el 2022. Y la inflación en el año 2009 pasó de casi 0% a un 7,2% para el año siguiente, y luego, en los años que siguieron, ha sido controlada, pero al alza en los últimos 2 años. Observando el nivel de deuda pública que agresivamente va al alza, puede proyectarse que en los próximos años vuelva a descontrolarse. Caso de Ecuador, 2008, año de constitución. El gasto público desde el año 2008 al 2021 ha aumentado un 175%. Después del año 2008 está completamente ascendente. Y la deuda pública se disparó un 430% desde el 2008 hasta el 2021. El déficit público ha pasado de cercano a cero en el año 2008 a 10.000 millones de dólares aproximadamente para el año 2016, alcanzando un pic. Luego de este año bajó así drásticamente para ubicarse en 1.700 millones de dólares. Y la inflación es muy parecida al caso de Bolivia, pasando en el año 2008 de un 8,8% a un menos 0,9% para el año 2020, pero al alza en los últimos 2 años. Observando el nivel de deuda pública que agresivamente va al alza, puede proyectarse que en los próximos años la inflación en Ecuador vuelva a descontrolarse.
Debemos decir que el perfil de las constituciones socialistas que hemos comentado fue en el marco legal con el cual malos gobiernos posteriores hicieron uso y mal uso de las facultades que las constituciones les permitieron, y en el caso venezolano solo hubo que esperar que la burbuja creciera y explotara de forma absoluta. La constitución socialista hace crecer el Estado de tal manera que termina siendo el único productor y administrador de los bienes y servicios que la población necesita, y ya vemos los resultados de Venezuela. En el fondo, lo que hizo colapsar a Venezuela fue la combinación entre el gasto público desorbitado en el cual incurrió el Estado venezolano para cubrir los derechos sociales que por constitución se debían entregar, en conjunto con la poca productividad promovida por el mismo Estado y a una población que se acostumbró a ser asistida. En cierto modo, una parte de la población tiende a preferir que el Estado se haga cargo de recaudar estos recursos y los distribuya entre la población, es decir, está el deseo de que el Estado los mantenga mediante bonos y subsidios, en lugar de tener una visión de desarrollo personal, de emprendimiento. Debemos recordar que siempre el tema del cambio de constitución, al menos en los países latinoamericanos, se inicia con el ánimo y la buena intención, digámoslo de esa forma, de repartir o distribuir de mejor forma los ingresos generados por los gigantes y variados recursos naturales. Y justo he aquí la trampa de los países latinoamericanos. En definitiva, en lugar de repartir los ingresos que provienen de los recursos naturales, puede ser mejor enfocarse en desarrollar el capital humano de la población. Cuando masivamente la población tenga un alto nivel de conocimiento en matemáticas, historia, economía, entre otros, podrá realmente ser autónomo para generar riqueza por parte de ellos mismos y no esperar depender del Estado. Y estos son objetivos que definitivamente Chile los tiene al alcance de la mano, porque tiene todo para lograrlo. Así que nada más me queda pedirle su opinión sobre este tema, que marcará sin lugar a duda el destino económico de todo Chile en las próximas décadas. Y si tienes un comentario, escríbenos. Y por cierto, suscríbete y dale like a este video si te gustó. Nos vemos en el próximo capítulo, acá en Secreto Financiero. Chao, chao.